Es un día muy importante porque la palabra que el Señor trae para nosotros dará fruto y fruto abundante, y se nos despejarán muchas dudas, muchas incógnitas que están ahí en nuestra mente y que el Señor quiere derribar. Quiere que demos ese paso que nos ha costado mucho dar y que no sabemos a veces por qué nos detenemos y por qué nos quedamos estacionados en una situación, quizás hasta repetitivas veces. Acompáñenme en oración, por favor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Señor, hoy venimos delante de tu presencia, poniéndonos a cuentas contigo, Señor. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón, tú sabes nuestros pensamientos, porque tú lo disciernes todo, Señor. Venimos aquí reconociendo nuestras faltas delante de ti y pidiendo, Señor, tu perdón. También, Padre, clamo a ti para que tu palabra que va a ser expuesta en este momento, Señor, sea de bendición para nuestros corazones y de fruto abundante, Señor. Que nos prepares y que estemos listos, Señor, para recibirla y seamos tierra fértil, para que tú estés ahí, Señor, presente, vigilando, como dice tu palabra, para que ésta se cumpla en tu tiempo y dentro de tu voluntad, que es agradable y perfecta. Te lo pido en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Santo de Israel. Amén. Nos quedamos en el verso 4 del Génesis 1, donde el Señor habla de una separación entre la luz y las tinieblas. Y esa separación el Señor la está haciendo en lo personal en cada uno de nosotros, disipando la oscuridad para traer la luz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto lo vemos en Hebreos 4:12. Yahweh está haciendo una división en nuestro interior donde separa lo natural de lo espiritual. Parte y penetra hasta llegar a nuestra mente y saber lo que pensamos. No es porque Él no sepa qué es lo que está en nuestra mente, sino nosotros es lo que a veces no entendemos o no discernimos las intenciones que a veces tenemos ahí o que estamos maquinando, y las hace el Señor palpables o visibles. Esta palabra la trae a nosotros porque estamos viviendo tiempos postreros, tiempos muy difíciles en los que Él nos está llamando a limpiarnos constantemente nuestras vestiduras. Cuando Él habla de vestiduras, habla de acciones, nuestro diario vivir. Entonces, como estamos viviendo los tiempos finales que ya anuncian el retorno del Mesías, es muy importante lo que el Señor quiere que veamos. Y está hablando de pruebas constantes que van a estar sucediendo en nuestra vida y que nosotros tenemos que asimilar, que tendrán que ser cada vez más constantes y quizás muy difíciles lo que tengamos que enfrentar. Pero todo tiene un propósito y la mayoría de ellas o todas son para que lo veamos en medio de la aflicción o de la prueba, pero también que produzca fruto en nosotros. Dolor, angustia, aflicción, quebranto, enfermedad, escasez, soledad, vacío, pérdida o muerte. Son palabras que nos suenan un poco fuertes y que no quisiéramos que llegara a nuestra vida. Pero hay una pregunta que yo me hago constantemente cuando alguna de ellas viene a la mía. ¿Vale la pena atravesar por cada una de ellas? ¿Vale la pena el cambio que ellas traen? La verdad, sí. Por medio de cada una de ellas, tenemos la oportunidad de ver frente a nuestros ojos al Dios vivo y verdadero, pero también lo que trae en sí la prueba. ¿Para qué manda Dios una prueba de esas magnitudes a mi vida?
qué es lo que quiere que yo aprenda o que vea en esa situación. Lo primero que pasa por la mente de cada uno de nosotros es la resistencia. No quiero la prueba, no quiero la aflicción. Me resisto a recibirla, me resisto a aceptarla. ¿Y qué es lo que detiene que yo pueda obedecer lo que Dios ordena para mí? Son preguntas que ahorita están en mi mente, yo sé que también en la mayoría de ustedes. Son preguntas que Dios va a ir contestando conforme vayamos avanzando las Escrituras. Hay una demanda que Yahweh nos hace constantemente. Amarás a Yahweh tu Dios con toda tu alma, mente y fuerzas. Deuteronomio 6, verso 5, esto también lo vemos en Mateo 22, 37, Lucas 10, 27 y Marcos 12, 30. Pero ¿entendemos realmente eso que nos está mostrando en esta escritura? Yahweh nos está pidiendo que regresemos a su pacto, que pensemos en Él, que andemos en luz, que seamos como una zarza ardiente, como cuando se le manifestó a Moisés. Como en los días finales que estamos atravesando y que nos anuncia la llegada del Mesías, y nos está previniendo y preparando para que estemos alertas, limpiando nuestras vestiduras, como lo menciona en Éxodo 19:10. Dios lleva a nuestras vidas la reflexión de este mandamiento. ¿Cómo lo puedo yo hacer vivo en mi vida? ¿Cómo lo veo yo? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, alma y fuerzas. ¿Cómo es tu diario vivir hoy? Es una pregunta que me hago a mí misma y se las hago a ustedes. ¿Ves a Yahweh en tu vida? ¿En las 24 horas del día? ¿Lo ves? ¿Piensas en Él durante el día? Y si piensas en Él, ¿cuántas horas del día estás pensando en tu Dios? Es una pregunta que nos debemos de hacer porque ello nos va a llevar a entender las situaciones que vivimos. ¿Nuestra mente gira en torno a Él o en alguien más? ¿Qué tanto puedo decir hoy que yo le conozco? Si Él hoy me propone dejarlo todo, ¿lo haría? ¿Dejaría lo que tengo hoy delante de mí, trabajo, familia, esposo, esposa, hijos? Si Él me lo pide, ¿realmente yo lo hago por seguirle? ¿Haría yo lo mismo que hizo nuestro padre Abraham? De dejar todo por seguirle a Él y ir a una tierra que ni conocía, pero iba detrás del que guiaba sus pasos. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la tierra. Mateo 19, 29. Esto para mí es muy importante porque el Señor me hizo hacer lo que le pidió a Abraham. Deja tu casa y tu parentela y ven a esta tierra que yo te mostraré. Con un futuro incierto, sin tener nada seguro, nada palpable, el Señor me hace actuar en esa escritura y la hace viva en mi vida. El pensar en Yahweh me lleva a analizar durante el día que realmente pueda yo estar conectada o no con Él. Y esto no es nada más de una simple comunión, sino en que durante el día mis pensamientos estén sujetos a Él y yo pueda tenerlo constante en mi mente. De tal manera que si yo necesito pararme e ir a un lugar, le puedo preguntar, Señor, ¿puedo levantarme? Señor, ¿me permites ir a tal lado? ¿Podré ir a comer hoy? ¿Tendré tiempo de hacerlo? ¿Me asignarás todavía horas del día
o hasta esta hora yo llego. ¿Tú sabes por qué el día de hoy, tú que me estás escuchando y tú que me ves, por qué fuiste sanada? Dios te va a responder por tu fe. También porque fuiste bendecida cuando tú recibiste algo del Señor, la respuesta es por tu fe. ¿Pero qué es la fe? Hebreos 11 nos da un panorama de lo que es la fe. La palabra hebrea para fe es emuná y significa fidelidad. Fidelidad a la palabra de Dios. Entonces, si yo recibo una palabra y creo esa palabra y soy fiel a esa palabra, eso se llama fe. Y esa palabra que Dios me hace oír o que me envía, trae un propósito. Esta se cumplirá en mi vida en el tiempo estipulado por Dios. A veces nos hace llegar palabra y no estamos de alguna manera preparados para ella. Nos portamos renuentes, la rechazamos, no la creemos, pero esto no cambia en nada el hecho de que Dios la haya hecho que la escucháramos. Porque Él dice que está vigilando que su palabra se cumpla. Hoy te hago una pregunta. ¿Qué es lo que te detiene para depender completamente de tu Dios, de Yahweh? A veces no pensamos en dar un paso y nos asalta la duda. ¿Lo hago o no lo hago? Y después entra la ansiedad por estar meditando una y otra vez el proceso para poder tomar una decisión. Hay una palabra muy importante que está disfrazada aquí y es el temor. El temor y un tonto orgullo que nos envuelve está buscando nuestra destrucción y oprimiendo nuestro caminar para con Dios. Para tomar decisiones, ¿qué es lo que hacemos constantemente? Analizamos cuidadosamente la situación por la que estamos pasando. Ponemos de un lado los pros y de otro lado los contras, como para analizar el peso y hacia donde se incline la balanza, hacia ese lado nos vamos. Y esa es la decisión que vamos a tomar. Bueno, esa es la forma o la estructura que nuestra mentalidad occidental o grecorromana nos indica, porque se rige por el método de decisiones en escala, pero no es la forma o la estructura que Dios estipuló para una mente hebrea. Para una mente hebrea que el Señor, que Dios, Yahweh, está trabajando o está formando, la reacción es diferente. Pues como personas guiadas por Él, solamente dependen de su palabra y lo que por medio de esta Él les hable. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. El que no está en el Espíritu, la palabra va a ser locura. Le va a sonar descabellado. Descabellado dejar un trabajo, dejar una familia, dejar padre o madre, ¿sí? Por ir a algo incierto.
Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Así como hay un plan que nos conduce a la vida eterna, también encontraremos una serie de pruebas que tendrán como objetivo capacitarnos durante el periodo o el proceso y hacer que maduremos para producir fruto. Y Yahweh, en cada una de ellas, permita que seamos tentados por Satanás, de modo que conscientes de ello, debemos de disponernos a estar bajo el abrigo de Yahweh, esto es su Torá. Llevar una vida acorde a ella, para que cuando Satanás aparezca, sigamos el ejemplo de Yeshua. Esto lo vemos en Mateo 4, del 1 al 11, Marcos 1, del 1 al 13, Lucas 4, del 1 al 13. Tenemos ese ejemplo donde Yeshua solamente resiste con la palabra los embates de Satanás. Nosotros debemos de hacer absolutamente lo mismo. Porque Satanás intentará desviarnos de nuestro destino tan lejos como sea posible y ofrecernos lo mismo que hizo con Eva en el huerto. Así que tenemos que ser astutos como la serpiente, pero sin perder la mansedumbre o la humildad de la paloma. Así que pon mucha atención en esto que vas a escuchar, para que aprendas a detectar si es realmente Yahweh, tu Dios, quien te habla o estás simplemente escuchando la voz de Satanás, quien disfrazado llega a tu pensamiento para hacerte caer en el error y persuadirte para que no cumplas con el propósito que Yahweh, tu Dios, ha trazado para tu vida. Pues es tan astuto que llega a tu mente silenciosamente para plantar de una manera sutil sus pensamientos y comenzar a manipular poco a poco tu mente sin que te des cuenta. Hay dos fuerzas que se mueven a tu alrededor para cautivarte. ¿A cuál de ellas hoy tú estás escuchando? Mira que yo te he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, el bien y el mal. Deuteronomio 30, verso 15 y Mateo 7, 13 lo mencionan. Cuando tú necesites tomar una decisión en tu vida, si una de las respuestas que vienen a ti es en temor, esa no viene de Yahweh. Porque quien infundirá temor será Satanás para desviarte del camino. La serpiente es la que habla a los oídos, como lo hizo con Eva en el huerto. Para quien depende de Yahweh, no basa su vida ni la toma en decisiones movida por emociones, sino por convicción. Esto es, escucha y obedece, como está escrito en Deuteronomio 6. Nosotros no escuchamos y pensamos y luego hacemos. Porque si hoy tú escuchas y piensas, durante el proceso de pensar le estás dando oportunidad al enemigo para que entre en tu pensamiento y te implante la semilla que genere duda, que genere ansiedad y te desvíe del camino que te está trazando tu Dios. Yahweh nos dice, escucha y obedece. Solamente lo que necesitamos, escuchar y obedecer. El temor es lo que impide que obedezcas y dependas de Yahweh tu Dios. Al cristiano no le gusta estar sujeto a normas y reglas. Por eso cuando escucha de Torá o de la ley de Dios, Satanás le infunde temor y la reacción inmediata es no. Es atadura, es pensar en legalismo, es pensar que la ley fue abolida, porque ese pensamiento mantiene en sus manos a los que le creen, ya que la Torá tiene el poder de cambiar la vida de una persona y de transformar su mente. Esto lo vemos en el Salmo 19, del 7 al 14. Si detienes tu pie
en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo. Si llamas al Shabbat tu delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo honras, no yendo en tu propio camino, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos, entonces Yahweh será tu delicia. Te haré subir a las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque lo habló la boca de Yahweh. Esto lo vemos en Isaías 58, versos 13 y 14. Cuando damos el paso de guardar el Shabbat, en el proceso hubo temor que se manifestó y nos implantó la duda, porque habla de un cambio que iba a traer el Señor a nuestras vidas. Cada vez que vaya a venir un cambio a nuestras vidas de parte de Dios, el temor se va a hacer presente porque Satanás va a impedir que tú des el paso y que tú sigas la voluntad de tu Dios. El temor impedirá que te muevas y obedezcas a Yahweh. Te persuadirá para que rechaces el cambio y te aferres a lo que tienes ahora. Inmediatamente después de eso, aparece ansiedad. Todo cambio que trae Dios a nuestras vidas produce dolor, como en un nacimiento, pero es necesario. En cuanto a tu nacimiento en el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para purificarte, ni frotada con sal, ni envuelta en pañales. Nadie se apiadó de ti para hacerte esos menesteres, ni tuvo compasión de ti, sino que asqueados de ti, te arrojaron a campo abierto el día que naciste, pero yo pasé cerca de ti y te vi, revolcándote en tu propia sangre, mientras yacías en tu sangre te dije, vive. Sí, cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Esta escritura la vemos en Ezequiel 16, verso 4 al 6. Habla de un nacimiento espiritual que el Señor está haciendo constantemente en cada ser que está llamando a retornar a Él. Va a haber luchas, va a haber confrontaciones en el proceso, va a haber resistencia, va a haber miedo, ¿sí? Va a haber el temor que te va a frenar para no dar ese paso. Las constantes pruebas a las que Yahweh nos somete son necesarias para una limpieza, una constante purificación y una preparación. Éxodo 19:10 le da la indicación a Moisés de que el pueblo tiene que estar lavando sus vestiduras durante el primero y segundo día. Esto nos habla de los 2000 años que ya transcurrieron desde el sacrificio de nuestro Mesías hasta nuestros días. Estamos en los días finales, estamos a punto de entrar en el milenio en el cual el Mesías tendrá que retornar para gobernar. Por eso la premura. El temor en nuestra mente hace que rechacemos todo aquello que sea adverso y no vayamos más allá, ni obedezcamos a Yahweh ni su palabra. Esta, aunque de momento nos resulte adversa o amarga, Él hará que se torne dulce, más que la miel. Jeremías 1, del 11 al 12, nos habla de que Dios está vigilante todo el tiempo para que la palabra que Él envía a cada uno de nosotros se cumpla en el momento preciso en que Él ya lo estipuló. Hoy nos preguntamos situaciones que tenemos en nuestro entorno donde vemos constantemente aflicción y dolor y enfermedad. El Señor quiere que volteemos a ver Deuteronomio 28. En esa porción de la Escritura, el Señor nos narra varias de las condiciones que hoy tenemos nosotros presentes en nuestras vidas. Quebranto y consternación en todo cuanto pongas tu mano, dice el Señor, Deuteronomio 28:20. Tisis, tuberculosis y pulmones o afección de pulmones, fiebre, inflamación, gangrena, calamidad repentina, anublio,
tuberculosis y pulmones o afección de pulmones, fiebre, inflamación, gangrena, calamidad repentina, anubrio, que son parásitos, habla en el verso 22. Yahweh te golpeará con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con erupciones de las que no podrás ser curado. Deuteronomio 28, verso 27. Yahweh te golpeará con demencia, con ceguera y con turbación de corazón. Esto es la mente. Deuteronomio 28, 28. Yahweh golpeará con pústula maligna en las rodillas y en las piernas, desde la planta de los pies hasta tu coronilla, y no podrás ser curado. Verso 35. Las maldiciones están por señal en cada persona, que hace que se evidencie el rechazo que tiene por la ley de Dios. Y es una manifestación de rebeldía, por cuanto ha escuchado la voz de Dios y se ha resistido a ella. Entonces, ¿qué es lo que nos demanda hoy Yahweh? Dice, oye y obedece. Es ahí donde le veremos obrar. Pero ¿qué es lo que está sucediendo dentro de la iglesia? Estamos viendo que está corrompida, enferma, se está desangrando y no entendemos el por qué. La iglesia está sumida en una doctrina humana, por eso el temor o el respeto reverencial a la palabra de Dios no está presente. Y lo que la abraza o la encierra, dice el Señor, son rutina de preceptos humanos, pues la honra hacia Él es solamente de labios y no de corazón. Esto lo vemos en Isaías 29, verso 13. Yahweh está sacando de la comodidad en la que se encuentra la iglesia y le está llamando a salir de ese confort, de esa forma estacionada en la que queda como inerte, puesto que esta situación le aleja de Él. ¿Qué está haciendo el Señor para sacar de esa comodidad a la iglesia? Está cimbrándola, está sacudiéndola, como cuando sacude uno una alfombra o un tapete, sacando el polvo, sacando la suciedad, y esto es situaciones adversas que nos van a alcanzar, como las que les mencionaba antes, de enfermedad. Yahweh demanda un crecimiento, avanzar hacia la madurez, pero el mensaje que se da en la iglesia solo es el Mesías crucificado. Es lo que escuchamos constantemente en cada sermón, el Mesías crucificado. Si Pablo estuviera hoy presente aquí entre nosotros, cuestionaría ese mensaje. Y esto lo vemos en Hebreos 6. Por tanto, dejando los principios elementales de la palabra del Mesías, avancemos a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe de Yahweh, de la doctrina de bautizos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Yahweh permite. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías, inmaduros. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque no sois capaces, ni aún ahora sois capaces, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como humanos? 1 Corintios 3, 1 al 3. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. A esos Dios les da palabra más consistente que les va a hacer madurar. Pero los que se están portando todavía como niños, como inmaduros, todavía siguen siendo alimentados por leche, por el mensaje del Mesías crucificado una y otra vez, que no les deja avanzar y no les deja conocer a su Dios.
Ya entendemos que el Mesías vino a morir por nuestros pecados. Si ya lo entendemos, avancemos pues a lo que Dios nos tiene delante, a la madurez, que es lo que nos está demandando hoy. Yahweh está demandando una comida sólida para alcanzar la madurez y ya no puede seguir parado en el umbral. Tienes que seguir avanzando. Te quedaste en la puerta de la entrada del tabernáculo y Dios no te quiere ver ahí. Quiere que sigas avanzando, que sigas caminando y que pases hasta el atrio. Pero tampoco quiere que te quedes en el atrio. Quiere que sigas avanzando y llegues al lugar santo. Y te quedes frente al velo, quizá por un momento. Pero el Señor dice que sigas caminando y abras el velo y te metas al lugar santísimo y ahí estés delante de Él, en su presencia. Ahí es donde Él te quiere tener. No fuera del tabernáculo, no fuera de su presencia. Yahweh está llamando a ser un hombre nuevo. Está llamando al reino del norte y al reino del sur, que en su momento fueron separados y se hicieron dos hombres. Y ahora está llamando a esa restauración, a reunificar a esos dos hombres y volverlos a ser uno, como está escrito en Ezequiel 37. Necesitamos ser uno con el Mesías. Si eres tú ciudadano del reino de Yahweh y estás sujeto a sus pactos y a sus leyes, según todas las escrituras, entonces debes de investigar cuáles son los pactos de Dios y las leyes y adherirte a ellas, y no a una denominación o a una doctrina o a una teología. Debemos andar en el camino que Yahweh tu Dios te ordenó volver. Y esto es la Torá, esto es el Mesías, la palabra que se hizo carne. Yeshua dijo ser el camino, la verdad y la vida. Esto lo vemos en Juan 14:6. Cuando tomas la Torá de Dios, sueltas doctrinas, teologías y pensamientos humanos. Yeshua dijo, amarás a uno y aborrecerás a otro. No se puede mezclar lo santo con lo profano. Mateo 6:24. No puedes servir a dos amos. O sirves a tus pensamientos, a tus ideas, a tus estudios, o sirves a los pensamientos de tu Dios, pero no los puedes mezclar. Porque lo espiritual siempre está en contra de lo carnal. Lo que te aleja de caminar en la Torá de Dios es una sola palabra, y la he estado repitiendo constantemente: temor. Este es el engañoso hombre fuerte del que habló el Mesías en Lucas 11:21, Marcos 3:27, Mateo 16:19, el cual solo es descubierto cuando se expone a la presencia de Dios. El enemigo es astuto porque se enmascara y toma otra apariencia. Vemos esto en 2 de Crónicas 18, cuando en el tiempo del rey Acab y el profeta Micaías recibió una misión de parte de Dios. Y el rey Acab tenía ya un día y un momento y una forma en la que tenía que morir. Ya Dios había dictaminado ese suceso, pero él, movido por Satanás, hizo exactamente lo que nos muestra la escritura Yeshua. El temor se disfraza y engaña. ¿Qué es lo que hizo el rey Acab? Le dijo a su pariente Josafat: toma mi lugar, toma mi carruaje, ponte mis vestiduras y ve tú como si fuera yo, y yo me voy en otro lado.
Eso es lo mismo que hace el temor cuando nos quiere atrapar y nos quiere detener de lo que Dios nos está demandando. Se enmascara y se disfraza y pone delante de él a otros demonios que están resguardados y que están dispuestos a dar la cara y a ser expulsados para que el temor se arraigue. Es un miedo que paraliza, que te impide moverte y reaccionar en obediencia a lo que Dios te está demandando hoy. Si el temor no fuere ese hombre fuerte que menciona la Escritura, donde lo habla Yeshua, Yahweh no hubiera dicho, témanme a mí, póstrate ante mí. Esto lo vemos en Éxodo 19, 18, 23. La manifestación de Yahweh en la cima de la montaña con truenos, relámpagos, y que humeaba y se estremecía. Y lo que estaba sucediendo ahí, en ese momento, no fue para asustar a los hijos de Israel. Yahweh le estaba gritando al espíritu de temor que estaba presente en el lugar para impedir que la palabra se hiciera viva en todos los que estaban en la montaña. Él, como el poderoso, el león, rugió porque vio en el ambiente espiritual lo que ahí estaba sucediendo, lo que los ojos humanos no pueden ver, lo que nuestros oídos no pueden escuchar. El proceso solamente nos lleva a frustrarnos, a afligirnos, más allá de lo que el Señor quiere que estemos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Santiago 1, verso 2 y 3. David dijo también al respecto, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Esto lo vemos en el Salmo 139, verso 23 y 24, y también en el 26, verso 2 y 4. ¿Cuál es el origen de la duda? Esa que siempre nos asalta cuando vamos a tomar decisiones. Temor. No puedes recibir de Dios con temor. No puedes recibir lo que Dios tiene para ti con duda. Cuando Pedro camina sobre el agua, en la Escritura, vemos que él de repente cae. Yo muchas veces me pregunté, ¿por qué se cayó? Y la Escritura nos dice, dudó. Lo que ahí estamos viendo es que en ese momento Pedro estaba atemorizado. El espíritu de temor tomó posesión sobre él y cuando él estaba caminando para impedir que siguiera su curso, lo tomó. Del otro lado estaba el Mesías, lo esperaba. Las aguas son representativas de la palabra y son las únicas que nos conducen a Dios. Si nosotros queremos estar constantemente cerca del Mesías, tenemos que ir a la palabra, pero no lo hacemos por temor. El temor se ha apoderado de nosotros y nos hace dudar, impide que caminemos, que conozcamos realmente a Dios. De esta misma manera, hoy tú puedes estar igual que Pedro y andar por su palabra y dudar. Y el temor puede estar en ti y ni siquiera lo percibes. Ese es el hombre fuerte que Yeshua dijo que hay que atar.
Y la única manera de atarlo, según Isaías 28, es la Torá de Dios. Porque la ley de Dios, cuando tú la resistes, cuando tú no quieres saber de ella, cuando tú no la quieres obedecer, entonces esta será un lazo para ti. Línea por línea, verso por verso, renglón por renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que caigas enlazado y preso. A eso se refiere Yeshua cuando dijo que hay que atar al hombre fuerte. Y no lo que se enseña hoy en el cristianismo, que es metafísica. Solamente la palabra de Dios es la única que nos trae libertad. Satanás se sabe la Biblia mejor que tú y yo. La diferencia es que él no la obedece. Y nosotros somos llamados a obedecerla. La única manera en la que va a ser desterrado de ti, desterrado de mí, el hombre fuerte, el temor, es por la ley de Dios, la que la mayoría rechaza. Y por eso vive una vida atormentada, preso en prisiones, en cárceles de tormento, de angustia, de dolor, de ansiedad, de miedos, de incertidumbre, cobardía, porque no puede dar ese paso, porque está atado por el hombre fuerte, temor. Pero hoy Dios quiere libertad y está llamando a libertad a su pueblo. Y la única manera de hacerlo es por conducto del Mesías. Él fue el encargado, el señalado por Dios para traer esa libertad. Isaías 42 nos habla perfectamente de la comisión que traía el Mesías. Él venía a deshacer las obras del mar, a dar libertad al que está cautivo, al oprimido, al que está en cárcel, en prisión. Y no estoy hablando de prisiones físicas, sino espirituales, amargura, tristeza, dolor, angustia, ansiedad, soledad, desamor. De eso te viene a librar el Mesías. Quiere desatar tus ligaduras. Quiere que le sigas, que piensa todo el tiempo en Él y que cuando el temor viene a ti y te dé miedo la situación que atraviesas y tengas que tomar una decisión y el miedo se apodere de ti, la decisión correcta es ir en dirección a donde tienes miedo. Esa es la dirección correcta. Cuando levantemos el clamor por una persona que está atormentada, el temor se hace presente en nosotros. Porque el hombre fuerte que tiene ligado o preso a esa persona, lo reclama. Por eso a veces no entendemos cuando oramos por una persona y de repente nos sentimos mal, o nos duele la cabeza, o de repente nos empezó a doler el estómago, o nos dio un dolor en el pecho o en la espalda. Dios lo permitió con un propósito. Te está mostrando a ti qué es lo que tiene esa otra persona por la que tú estás pidiendo, por la que tú estás clamando. Te está dando discernimiento de espíritu para que tú puedas ver en el ámbito espiritual lo que tus ojos no van a percibir nunca. Si le preguntas a tu Dios, Él te va a responder que lo hizo para que tú maduraras, para que tú crezcas, para que tú estés más cerca de Él.
el pueblo de Dios no sabe cómo guardar la ley. No sabemos vivir y no sabemos dar. No sabemos amar y no sabemos entregarnos. Se trata de darlo todo y no a medias. Se trata de que hagamos como la mujer viuda que dio todo cuanto tenía y Yeshua la honró. Dijo, esta mujer dio todo lo que tenía, se ha quedado sin nada. Esto lo vemos en Lucas 21, del 1 al 4, y 1 de Corintios también lo menciona cuando nos habla del amor, donde el amor es sufrido, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. No busca lo suyo, simplemente se da. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy en esa posición de darnos y entregarnos? No lo podemos hacer si está presente en nosotros el temor. Ese tiene que ser vencido para que podamos dar el paso que Dios nos está demandando. El amor echa fuera el temor, dice el Señor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. 1 de Juan 4:18. ¿Pero qué es el amor o a qué se refiere Dios con amor? ¿Al que conocemos nosotros, que podemos expresar por otra persona? No, Él se refiere a su palabra. Si yo conozco su palabra y estoy trayendo a mi vida la Torá de Él, yo estoy caminando en amor. Por lo tanto, aunque venga el temor a mi vida, este saldrá huyendo, porque la Torá de Dios le echará fuera. Yo no tengo que reprender, ni atar, ni desatar, como se enseña hoy en día. Solamente tengo que ir a las Escrituras y ver lo que hizo mi Señor, mi Dios, lo que dejó escrito ahí, para que yo lo haga vivo en mi vida. ¿Cómo voy a echar fuera el temor para que me deje avanzar, para que me deje caminar y cumpla el propósito por lo cual Dios me creó? Yendo a su palabra, porque su palabra va a disipar las dudas, va a echar fuera el temor y todo lo que esté dentro de la persona que impida que camine con Él. Orgullo, necedad, soberbia, altivez. Todos estos demonios van a salir fuera cuando yo vaya a la palabra de Dios y en ese momento la ley que convierte el alma eche fuera el temor junto con todos los demonios que le acompañan. Y entonces yo pueda ser realmente libre. En este momento quisiera que me pusieran un video con un canto donde ahí se plasma lo que hemos estado ahorita escuchando y lo que Dios demanda de nosotros y para entender el porqué de las situaciones que hoy atravesamos. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber
Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Espero que cada uno de ustedes tome el día de hoy el valor que está en el amor del Señor, su palabra, para enfrentar el temor. Y nos vemos el próximo Shabbat. Shabbat Shalom.